Osvaldo. Bueno, María Castiglioni, lo tenemos a Tomás Díaz Cueto, que tiene el índice consumidor, y la tenemos a María Castiglioni, que es economista y directora de CIT Asesores Económicos, para que nos cuente más o menos qué se puede esperar para abril y el comportamiento de la inflación durante estos primeros 12 días de mayo. María, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Horacio? Muchas gracias por estar un rato conversando con nosotros. Bueno, 2.3 dio Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tienen registrado ustedes a nivel nacional? Bueno, nosotros en CIT relevamos la inflación, como vos bien lo hemos charlado muchas veces acá, y nos dio 2,7% para el mes de abril, para el Gran Buenos Aires, no es para el país, en la totalidad del país, pero coincide también un poco con lo que le dio la ciudad hoy, que es el primer dato oficial que de alguna manera valida la información y que le dio más bajo que el mes anterior. Nosotros nos había dado abajo de 3% también, y como vos bien marcaste, es con una canasta distinta. Nosotros usamos la canasta del INDEC, y obviamente la gran diferencia que tiene es que en la ciudad la participación de los servicios es mayor que la de los bienes. Por eso el año pasado dio en general, la mayoría de los meses, no todos, un poco más alto en la ciudad, porque lo que más aumentó el año pasado fueron los servicios, que eran los que venían congelados, atrasados, y hubo un fuerte aumento de lo que son los servicios públicos, que afectó en todo el país, pero obviamente cuanto más peso tengan en la canasta, más va a ser la incidencia de eso, ¿no? Mientras que los alimentos habían aumentado en general por abajo de la inflación promedio casi todo el tiempo, y eso había explicado esa pequeña diferencia que hubo, que no cambia significativamente el resultado de la película, ¿no? Lo que uno puede leer de la inflación, pero sí el número. Este año, como bien marcaste, especialmente en marzo, lo que más aumentó y lo que disparó la inflación, en particular en el mes de marzo, habían sido los alimentos y bebidas, arriba del 5%, y justamente por eso es que en la ciudad se notó menos, porque pesan más los servicios, que vienen, por el contrario, aumentando bastante tranquilos, más moderados, y bueno, eso también se notó en el Gran Buenos Aires con esa diferencia. Por eso lo que vemos esta vez de la Ciudad de Buenos Aires es un dato muy auspicioso, porque dentro de ese 2,4 tuviste, o 2,3, perdón, tuviste alimentos y bebidas no alcohólicas que aumentaron 2,2% en el promedio del mes de abril. Es un fuerte contraste con marzo, donde había sido más del 5%, y nosotros en CIT también relevamos 2,3% de aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es un resultado sobre todo de lo que pasó en las 2 últimas semanas de abril y que se mantuvo en el mes de mayo, que es un freno en algunos aumentos, un retroceso en otros precios, y que se dio también en el mes de mayo, ¿no? En particular frutas y verduras, que habían tenido fuertes aumentos en marzo por las lluvias, las inundaciones, etcétera, ya en la segunda mitad de abril empezaron a bajar y promediaron a la baja, y en mayo lo estamos viendo. Claro. Se frenó el aumento de carnes, y algunos rubros, como habíamos marcado, y salió también incluso en todos los medios, a lo largo de marzo y primeros días de abril habían aumentado y después retrocedieron. Cuando se salió del cepo, que se abrió más de lo que se esperaba, cambiamos de régimen cambiario y el tipo de cambio tuvo un pequeño aumento en el promedio, porque ahora es flexible lo que es el oficial, pero bajó más del 10% el tipo de cambio financiero, que es el que la mayoría podía acceder antes, ¿no? Los ciudadanos no podíamos comprar dólar oficial, solamente comprábamos dólar MEP, dólar contado con liquidación o dólar blue, ¿no? Sí, claro. María, y escúchame, y se ve en el comportamiento de los precios esto que en algún momento también lo dijo el gobierno y varios analistas, que es muchos formadores de precios en la salida del cepo previeron que el dólar se iba más cerca de 1.400 que de 1.000, se cubrieron en precios a ese valor de 1.400, aguantaron unos días, vieron que no se los podían vender a nadie o que no le validaban esos precios y empezaron a bajar y se volvieron a acomodar con un dólar que está más o menos en el mismo número o por debajo de lo que era el dólar oficial pre-salida de cepo? Yo creo que eso es heterogéneo. Nosotros lo que no podemos ver es lo que no se capturó, que directamente los supermercados frenaron, ¿no? Algunas propuestas de suba, ¿no? Eso no se llegaron a concretar, pero sí lo que vemos nosotros son muchas ofertas, que eso cuando bajamos los precios lo vemos, y algunas ofertas que ni siquiera estamos pudiendo capturar, porque cuando hay 4x3... Claro, eso no se ve reflejado, eso es lo que decía Caputo en algún momento, decía, bueno, esto, en vez de hacer estos dibujos, pongan los precios que debería haber, así vamos a tener la posibilidad de evaluar qué tanto está impactando en la inflación, ¿no? Efectivamente, eso no lo podemos ver, pero hay mucho más de eso. Todos los que van al supermercado, vamos al supermercado, lo podemos ver. Y también
se frenó muchos rubros que fueron relevantes, como equipamiento del hogar o algunos artículos que también habían tenido algunos aumentos. No fueron generalizados, pero sí hubieron algunos en esta especulación de qué iba a pasar con el tipo de cambio. Así que realmente el dato de la ciudad es muy positivo. Vamos a ver el miércoles que da el INDEC para el Gran Buenos Aires y para todo el país. Como te decía, nosotros teníamos en nuestro relevamiento abajo del 3%, puede estar en ese número. Si uno proyecta con esta apertura y le pone el aumento que tuvo cada rubro en la ponderación del INDEC, te da 2,4. Lo que pasa es que a veces los rubros no dan exactamente igual porque la muestra no es exactamente igual. Entonces, claro, hay diferencias en los meses. Lo que no hay es diferencia cuando uno la mira con interanual, etcétera, hay pequeñas diferencias. Y esto es importante marcarlo porque hubo mucho debate sobre si el INDEC está calculando mal la inflación o no, comparándolo con lo que fue la época de Moreno, de la intervención. No hay diferencia. De hecho, en abril, en marzo, el dato de marzo, a los privados a todos nos había dado por abajo de lo que le dio el INDEC, algo que en la época de Moreno pasaba totalmente al revés. De hecho, daba más del doble la inflación a los privados que lo que le daba al INDEC. O sea que acá hay un tema que se puede discutir, de si hay que actualizar o no los pesos de cada rubro, etcétera, pero hay un seguimiento correcto de lo que es el relevamiento, digamos, metodología, etcétera, de lo que es la inflación, y es importante porque esto, digamos, hay que sacar un poco la sospecha de esto que lamentablemente por muchos años en Argentina claro, por supuesto. Sí hubo, ¿no? Duda. Un diseño y todavía lo estamos pagando, ¿no? Enjuiciaron a Moreno, lo encontraron culpable, pero todavía seguimos pagando muchas de esas desafortunadas decisiones de haber engañado con las estadísticas para hacernos creer que la inflación no era tal, y tenemos juicios a nivel internacional porque había cosas que estaban atadas a esos números que dibujaron durante muchísimo tiempo. Gracias, María, por estar con nosotros. No, de nada, un gusto. Hasta Buenas la tardes. próxima. María Castiglioni, economista, analizando un poquito esto que se conoció hoy. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 2